El padre Carlos Cancelado nos cuenta un impactante testimonio de una persona que tuvo un accidente y ya en el hospital, de tan duro que fue el accidente, lo querían desconectar. Pero ahí ocurrió un gran milagro. Vean pues. Quisiera contar el caso de un señor de 37 años, 37, iba a decir, 37, 38 años. Lo conocí hace tiempo, amigo, un hombre borracho, alcohólico, como ustedes pueden ver, un hombre que golpeaba a su esposa muchísimo, un mal padre, una persona desastrosa, tremendo. Una vez se va a emborracharse, llega en la mañana, el hijo ha llegado, el hijo mayor de 18 años, ha llegado a visitar a su mamá y está hablando con su mamá. Llega a visitar a su mamá y escucha gritos, insultos, golpes, y se mete el hijo, deja la moto encendida en la puerta de la casa, se entra, ve que el papá le está pegando a la mamá, lo agarra y dice: papá, usted le vuelve a pegar a mi mamá, yo le pego o lo mato, esto se acaba. El hombre borracho, enfurecido, sale de la casa mientras el hijo consolaba a su mamá, toma la moto, así borracho se va. En ese pueblo tiene que pasar por un puente y abajo está la autopista, se sale del puente y cae abajo a la carretera. Pasa un tráiler en ese momento, lo golpea, yo por bromear digo no le pasó nada, pero el señor se reventó el hígado, se le partieron las costillas, se le fracturó la columna en esta parte, se le partió, se le inflamó el cerebro, los intestinos y las piernas. Quedó vivo, lo llevaron, vinieron y lo llevaron al hospital, lo conectaron a una máquina. 11 días después llaman a la esposa y le dicen: su esposo quedará en estado vegetal, tenemos que abrirle, quitarle esto para que su cabeza siga, su cerebro siga inflamándose, porque sigue inflamando, ya no resiste más, va a quedar en un estado vegetal si él se recupera, él nunca podrá volver a mover ni manos, ni pie, ni nada, ¿sí? Cuadriparapléjico quedará ahí. Y entonces dice, lo sostiene la vida la máquina nada más. Y el médico le recomienda, yo le recomiendo que se desconecte, que firmen y se desconecte. La señora le dice, yo no puedo tomar esa decisión, yo tengo que consultarle a mis hijos. Llaman a los hijos, entran los hijos y los hijos dicen, mamá, desconecten a mi papá, ¿para qué dejarlo seguir así? Fue un mal padre, hay que desconectarlo. La señora dice, no, ¿y qué van a decir los papás? No, yo no puedo desconectar a su papá, matar a mi esposo, no, ¿qué dirán los papás? Y los hijos dicen, vea, mis abuelos están ahí afuera. Llamaron los abuelos, la voz del papá fue un mal hijo, nunca nos oyó nada, fue un ser que nos hizo servir. ¿Para qué sufrir por él y hacerlo sufrir más? Que desconecten, ahí se acaba todo, desconéctenlo. Y la voz de la mamá fue, hija, las cosas las pone así Dios, hay que desconectarlo. Cuando ella iba a firmar, porque los médicos le dan un documento para firmar, cuando ella iba a firmar el documento, aquel hombre pega un grito, ¡ay!, y queda sentado sobre la cama. Los médicos se asustan, le quitan la máquina, lo meten en exámenes, aquel hombre no tiene nada, su hígado está sano, su columna está completamente sana, su cerebro desinflamado, lo único que quedaron fue soldaduras de los huesos de las piernas que se les había partido, se notaba que soldaron los huesos de las piernas, ni siquiera las costillas rotas, buenas todas. Yo había ido a celebrar una misa en acción de gracias precisamente a Dios porque quedó con vida. Yo, sacerdote, me preguntaba, ¿y por qué este hombre, este hijo de tal tremendo, quedó con vida? ¿No puede Dios haber dejado con vida a esta persona si es tan malo con su esposa y con sus hijos? Pero Dios tiene un proyecto divino, y eso se nos olvida. Dios tiene un proyecto divino maravilloso y cualquier momento Dios toma nuestras promesas y las hace realidad. Él me dice, mire padre, Dios quiso darme una segunda oportunidad. Y la esposa interrumpe y dice, vea padre, si él hubiera quedado en estado vegetal, yo nunca lo hubiera cuidado. Era tal mis heridas en él que yo no lo hubiera cuidado, yo lo hubiera abandonado. ¿Sí? Así que para mí fue un descanso cuando los papás tomaron también la decisión de desconectarlo y toda la familia tomó esa decisión. Y hubo un milagro para mí no fue, padre, el milagro
espiritual que le va a contar, para mí fue el milagro de su cuerpo. Un cuerpo que yo vi destrozado, cruel, se recupera. Un cuerpo que toma vida en cuestiones de segundos, mostrando que Dios existe y que está con nosotros. Pero que le cuente lo que vivió. Y el Señor empieza a contarme esto. Oigan. De cuando caí del accidente, vienen los médicos, me toman y me colocan en la ambulancia y yo voy siguiendo la ambulancia. Yo estoy fuera de mi cuerpo, siguiendo la ambulancia. Ellos me examinan y yo voy mirando, pero no sé qué está pasando, y en un momento yo entro otra vez en mi cuerpo. Los dolores de mi cuerpo son tremendos, no puedo expresarme, no puedo decir lo que siento, no puedo decir nada. Los médicos toman una decisión de conectarme, no poder hacer nada, simplemente colocarme en sondas y nada más, y me dejan así. Pero en esos 11 días, que para mí no supe qué tanto tiempo era, porque puedo decir que fue un tiempo corto, eterno, no puedo decir por lo que viví, me decía él. Un ser me puso la mano sobre el hombro sin dejarme ver quién era y me dijo, levántate. Yo me levanté y camina. Y cuando salí nuevamente empecé a caminar. Yo caminaba y caminaba por un camino ancho, muy lleno de fango, barro, que me costaba caminar y salir. Y ese ser que me acompañaba decía, camine. Y yo seguía caminando. Y miraba a las personas muy felices y muy contentas alrededor, pero estaban así entrelazados por raíces, como raíces agarrados en esas raíces como de árboles a la tierra. Y le pregunté a esa persona que me llevaba, que no me dejaba ver quién era, ¿quiénes son estos? Y él me contestó, son vivos de cuerpo todavía, que están sobre la tierra, pero viven en pecado mortal. Solo le falta morir para bajar al infierno. Sus pasiones, sus deseos los tienen separados totalmente de Dios. Están ya atrapados, totalmente Santo atrapados. Dios. Y él describe 3 lugares donde él encuentra 7 puertas. 3 lugares diferentes donde él encuentra 7 puertas. Llega al primer lugar y le dice, quien va atrás, toca la puerta y ábrala. La tocó, dice que era un camino muy delgadito, muy pequeño, y le dijo, no mire hacia ningún lado, solo camine. Mientras él caminaba, escuchaba gemidos, llantos y lamentos, pero también escuchaba oraciones. Y una de las oraciones que decían, ten piedad de mí, Señor, sáquenos de aquí, ten piedad. Y se escuchaba una voz que decía, nadie ora por ustedes. Nadie ora por ustedes. Así en ese lapso, él pasa una puerta, pero escucha los mismos hasta que llega al segundo lugar fuerte, porque son 3 lugares fuertes que él escuchó con puertas diferentes. En el segundo lugar, él escuchaba los lamentos más duros, más fuertes. Era un llorar, era un gritar tremendo. Y se escuchaban como cadenas. Y decía, yo quería mirar, pero aquella persona me decía, no mire, solo camine. Yo caminaba en la primera parte, y ahora en esta segunda parte me parecía que no iba a terminar, y escuchaba gritos, ayúdenos, sáquenme, ayúdame. Y la misma voz se escuchaba, nadie ora por ustedes. Y él dice que en el primer lugar y en el segundo lugar que él pasó con esa puerta, vio de vez en cuando como un ángel bajar y tomar a una persona y llevársela. Un ángel tomar y una persona. Dice, eran muy pocos los que venían a darle un auxilio. Nadie ora por ustedes. Qué difícil es eso. Que las almas estén padeciendo en un juego de purificación, en un lugar de purificación, en un estado de purificación, sin que nadie ore por ellos. Y así pasa la otra puerta y llega al tercer lugar. Y dice, este lugar era más cruel que los anteriores, donde yo había pasado puerta tras puerta. Los gritos eran tremendos. Se escuchaban gemidos, llantos, pero se escuchaban también como aullidos y como insultos. ¿Sí? En este lugar se le permitía, o habían como demonios,
y yo quería detenerme, y eran los lamentos tremendos. Allí no vi entrar ni subir un ángel para darles a ellos. Ellos pedían ayuda y también decían, nadie ora por ustedes. Y él decía, yo creo que pasan de un lugar a otro hasta llegar al primero que yo estuve. Por último, él llegó a una puerta final y le dijo el que lo acompañaba, hasta aquí te puedo acompañar. Has pasado por el purgatorio. El final tuyo es eso, toque la puerta y ábrala. Y él dijo, yo no quiero tocar esa puerta, yo no quiero abrir esa puerta. Si lo de anterior me dio miedo, llevaba miedo, terror, miedo, ¿cómo sería la puerta que me esperaba? Yo no quiero abrir esa puerta. Y volvió la voz y le dijo, te he dicho que abra la puerta. Bueno. Y entonces en eso él se voltea y lo ve a la persona que lo guía. Y es un ángel. Y le dice, ¿quién eres? Y dijo, soy tu ángel de la guarda. Hasta aquí puedo acompañarte. Hasta aquí me permiten acompañarte. La forma en que has vivido, como esposo, como padre, como hijo, como amigo, no merece ni siquiera purificar sus penas. Es lanzado al fuego eterno del infierno. Dé el paso. Y él dice que al abrir la puerta y ve un abismo inmenso, un abismo inmensamente, donde se escuchan solo insultos, lamentos, gemidos. Es una cosa tremenda y cruel lo que se escucha allí. ¿Sí? Él no quiere dar el paso, pero cuando quiere dar el paso escucha la voz del médico que dice, hay que desconectarlo. Escucha la voz de su esposa, de sus hijos, la esposa pidiendo auxilio, la de sus hijos, desconecten tu mal papá, la de sus papás, desconectenlo. Todo eso él escuchó. Era la despedida ya. El alma ya se desprendía de su cuerpo para ir al lugar eterno. Y le dice, dé el paso. Cuando él dio el paso al abismo inmenso, pegó ese grito, ¡ay! Y en ese grito él escuchó una voz femenina, agradable, preciosa, que dijo, hijo mío, por favor, dale una segunda oportunidad. Y él pega el grito y dice, yo quedé sentado en mi cama, no entiendo cómo, quedé sentado en mi cama. Yo me preguntaba por qué la Virgen intervino, por qué la Virgen intercedió ante Dios para una segunda oportunidad. Y le dije, ¿estás seguro que la Virgen? Dijo, Padre, 8 días antes yo había ido a San Juan de los Lagos, había subido de rodillas en el templo, pidiéndole a la Santísima Virgen que me ayudara a cambiar mi vida, que yo quería cambiar. Pero la única manera en que Dios podía permitir un cambio en mi vida es llevarme hasta la muerte. Y eso es verdad. Los seres humanos tenemos un cambio profundo ante 2 cosas nada más. Cuando nos vemos cerca de la muerte, o cuando tenemos una experiencia espiritual tan fuerte de un encuentro con Dios. Mientras tanto, nosotros a veces decimos todo lo que nos dicen, aún lo que yo estoy diciendo, algunos pueden decir es mentira, porque no han tenido ese encuentro perfecto con Dios o no han estado al borde de la muerte. Él habla de esos purgatorios que piden ayuda, que suplican ayuda. Ayuda. Mi pregunta es, ¿ayudamos nosotros a las almas del purgatorio? ¿Ayudamos a estos seres que se están purificando de sus culpas para entrar en la presencia de Dios? ¿Estamos ayudándolos o no? Y así es increíble cómo las almas vienen a nosotros a pedir ayuda. María Sima, no sé si ustedes conocen a María Sima, lo pueden googlear para saber quién era ella perfectamente. Ella era una mística que se le aparecían las almas del purgatorio y fue muy conocida en toda Europa y en todo el mundo, pues, por su comunicación que tenía con las almas del purgatorio. De hecho, le hicieron varias entrevistas, varios personajes. Entre ellas hay una que se llama Sor Emanuel. Es una monja que se llama Sor Emanuel, que le hizo una fantástica entrevista. Y le decía, bueno, las preguntas de las almas del purgatorio, porque bajaban las almas del purgatorio y le pedían auxilio a ellas. Y ella iba a las familias y le decía, mire, tal persona necesita de que hagan sacrificios, que hagan misas, que hagan rosarios,
Porque eso es lo que piden las almas del purgatorio. Lo que más piden las almas del purgatorio no es que estén llorando tanto, porque muchas personas cuando fallece alguien lo único que hacen es llorar y llorar y llorar y llévale mariachis, adornar, y eso no sirve de nada. Lo que sirve son los sacrificios, la misa, sobre todo la Santa Misa, pero no una, hay que mandar a pedirlas hasta que uno se muera. Santos rosarios diarios, siempre incluir a todos nuestros familiares y a todas las almas del purgatorio. Ese es un dato que tienen que tener siempre que ustedes se dirijan a Dios, siempre pidan auxilio por las almas del purgatorio. Yo sé que hay muchos que no creen en el purgatorio, como nuestros hermanos separados, y de hecho hay católicos que se dicen ser católicos que no creen en el purgatorio. Pero como allá en el cielo nada entra manchado, allá no puede entrar nada que tenga una medio sombra de pecado. Tiene que entrar perfecta el alma. Por eso es de que existe el purgatorio. Dios, en su infinita misericordia, pues tenía que haber algo para que nos purificáramos, porque ustedes, yo no sé si ustedes han visto, hay personas que han sido malas toda su vida. Han sido malas toda su vida. Y bueno, en los últimos momentos de su vida, pues enmiendan su vida, se arrepienten, ¿verdad? Y Dios los acepta, porque quien se arrepiente, o sea, aunque sea en el último instante de su vida, Dios lo recibe. Pero todo ese mal y todo ese daño que hizo tuvo una consecuencia, y esto hay que pagarlo. A esto se refería nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: ponte de acuerdo con tu enemigo antes de que te entregue al juez, y el juez te entrega al alguacil y te metan preso. Yo te aseguro, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último céntimo. Vean lo que dice. Yo te aseguro, no saldrás de esa prisión hasta que hayas pagado todo. El cielo no es una prisión, y del cielo media vez se entra, ya no se sale. El infierno sí es una prisión, pero de ese ya no se sale. Entonces, ¿de qué prisión nos estaba hablando Jesús? Era de esto, que teníamos que ponernos de acuerdo, enmendar nuestra vida, igual teníamos que pagar lo malo que hemos hecho. Entonces, como les decía yo, alguien que haya sido toda su vida mala, pero en el último momento de su vida se arrepintió, Dios lo recibe. Pero todo ese mal que hizo tuvo una consecuencia, y tiene que pagar, así hasta el último centavo, como dice nuestro Señor, hasta el último centavo. Si no, qué fácil, ¿verdad? Bueno, me porto mal toda mi vida, en el último instante de mi vida, y ya me voy directo al cielo. ¿Qué mérito tengo eso? Eso no tiene ningún mérito. Si el premio más grande es estar en el cielo, en la compañía de Jesús, en la compañía de Dios, por toda la eternidad, amándolo, y que Él nos ama, experimentando ese amor. Pero, como decía, no puede entrar al cielo un alma que haya hecho mucho mal. Tiene que purificarse. Entonces, después de que se haya purificado, entonces ya puede entrar. Pero es que la palabra purgatorio no lo dice en la Biblia. Es que igual la palabra Trinidad no existe. No lo dice la Biblia, perdón. No dice la Biblia. Pero sí sabemos que está la doctrina, que hay un Dios y tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que son un mismo Dios y comparten una misma gloria. Entonces, el purgatorio, también la palabra purgatorio no está, pero purgatorio es purgar, purificarse. Entonces, pero si está la doctrina, si no, que me digan que Jesús de qué prisión estaba hablando. ¿De qué prisión? Muchos dicen, es una prisión de aquí. No. Aquí es otra. Aparte es la que es el juicio de Dios, con el juicio de Dios. Entonces está María Sima, para que sepan, pues qué es lo que piden las almas del purgatorio: misas, rosarios, sacrificios, penitencias, ayunos que hagan a su favor. Entonces, ¿y por qué fue tan famosa? Porque ella iba a los familiares y le decían: mire, se me apareció su papá y pide tantas misas, tantos rosarios, para que prontamente salga del purgatorio. ¿Y cómo sabían ellos que era el papá? Pues el papá les mandaba un mensaje que solo la familia lo sabía. Solo la familia lo sabía. Entonces, así decían, no, pues sí. Hubo otro tiempo en el que hubieron avalanchas de nieve, y habían gentes todavía vivas bajo la nieve. Y María Sima, las almas del purgatorio, les decían: todavía sigan buscando, porque todavía hay más personas que están vivas bajo la nieve. Y ella decía en qué lugar estaba. Entonces, mucha gente por eso, ¿verdad? Por decirles un caso que dijo María Sima, dijo:
un señor que había mandado a pedir que le celebrara, no sé si 40 o 60 misas. Entonces llegó con los familiares, María Sima le dijo, mire, él quiere esto. Pero antes de que se lo manden, les digo, aquel terreno que ustedes tienen, ese terreno él en vida lo adquirió no de muy buena forma. Entonces ahora, para poder salir del purgatorio, ustedes tienen que devolver ese terreno al mero dueño, a esa persona, y celebrar esas misas. Ok, dijeron ellos, bueno, ¿esto cómo lo sabe María Sima? ¿Cómo sabe de este terreno que, pues mi papá ya está difunto como para habérselo contado, ¿verdad? Entonces, lo pararon entrando, entonces le dieron el dinero a María Sima y le dijeron, no, pues mire, ahí está para que celebre las misas. No. Las misas tienen que asistir ustedes. Y después de que, bueno, al fin y al cabo pararon, bueno, vamos nosotros. Y ahora es una familia, cuenta María Sima, es una familia que va todos los días a la Santa Misa. Les quedó de instrucción ir todos los días a la Santa Misa. Yo sé que este video va a ser algo controversial para nuestros hermanos separados que no creen en el purgatorio. Pero el purgatorio existe. Y usted, la pregunta, ¿usted qué ha hecho por las almas del purgatorio? Ayúdelas. ¿Cómo las puede ayudar? Mande a celebrar una misa. ¿Cómo las puede ayudar? Reza el rosario, bese el Via Crucis. Haga ayunos por ellas. Haga ciertos sacrificios por ellas. En nombre de ellas, para que prontamente salgan. Dejamos ese dato ahí. Que Dios me los bendiga. Y sobre todo al Padre Carlos Cancelado. Excelente testimonio. Bye pues.